Hola, ¿qué tal amigos de Matemáticas Sencillas y más? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a tomar en cuenta el tema de teorema de Bayes para realizar el siguiente problema. El problema dice, existen tres compañías aéreas principales con vuelos desde Quito a Guayaquil. Cabe recalcar que estas son ciudades del Ecuador. Se sabe que el 42% de todos los pasajeros viaja en la aerolínea TAME, el 32% viaja en la aerolínea LAN y el resto viaja en la aerolínea Avianca. Dice, los datos del 2019 indican que el 21% de los vuelos de TAME tienen retraso y dice después el 23% de los vuelos de LAN tienen retraso y el 89% de los vuelos de Avianca llegan sin retraso. La primera pregunta que nos ponen es, si un pasajero que viaja de Quito a Guayaquil llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado la línea LAN? Entonces, vamos a tomar en cuenta para estos ejercicios, es importante utilizar el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos que un suceso ya sucedió con anterioridad, entonces podemos encontrar la probabilidad de que suceda un nuevo evento, dado que sucedió otro. Entonces, por ello es que vamos a aplicar el teorema de Bayes. Pero antes, para realizar este problema, debemos graficar un diagrama de árbol que nos va a servir para nosotros tener en claro el panorama de este ejercicio. Entonces, como nos dan que tenemos tres aerolíneas en este problema, lo que tenemos que hacer es, obviamente, comenzar con un diagrama de árbol que va a tener tres ramas, más o menos así. Y vamos a llamarle a la primera rama que sea de la aerolínea TAME, que es la primera que nos menciona. Entonces vamos a ponerle o abreviarle con la letra T. Y dice que el 42% de todos los pasajeros viajan en TAME, es decir, que acá vamos a poner 0,42 o 42%, que sería la probabilidad de que una persona viaje en la aerolínea TAME. Después tenemos que el 32% viaja en la aerolínea LAN. Entonces acá vamos a abreviarle con la letra L y vamos a poner acá 0,32. Vamos a hacer un poquito más grande esta rama. Y luego nos dice que el resto viaja en la aerolínea Avianca. Entonces, como nosotros debemos completar el 100% o la unidad aquí en las tres ramas, acá vamos a abreviarle con la letra A los que viajan en la aerolínea Avianca. Aquí 0,42 más 0,32 nos da 0,74. Para completar uno, es decir que la probabilidad de que los pasajeros viajen en TAME, en Avianca, sería 0,26. Entonces ponemos en otra rama de acá 0,26. Hemos completado la primera parte de este diagrama de árbol porque son los primeros datos que nos da el ejercicio. Y después dice que los datos del 2019 indican que el 21% de los vuelos son de TAME, tienen retraso. Es decir, que el 21% de los vuelos de TAME tienen retraso. Entonces acá vamos a obtener unas nuevas ramas para cada aerolínea. Van a ser dos. Es decir, vamos a tener probabilidad de que haya retraso y que no haya retraso. Vamos a ponerle la letra R, que significa retraso, y NR, que no tiene retraso ese vuelo en esa aerolínea. Como menciona que el 21% de los vuelos de TAME tiene retraso, entonces ponemos acá 0,21. Para completar el 100% o la unidad, entonces diría que los vuelos que no tienen retraso tienen probabilidad de 0,79. Ahí completaríamos nosotros 1. Recuerden que siempre debe sumar 1 la probabilidad total. En probabilidad se trabaja en escala de 0 a 1. Entonces, para la aerolínea LAN tendríamos los siguientes datos. Igual, los que tienen retraso y no tienen retraso, ¿qué nos dice el ejercicio? El 23% de los vuelos de LAN tiene retraso. Es decir, que acá voy a colocar 0,23. Y para completar la unidad, sería que acá debo tener que la probabilidad de que no tienen retraso los vuelos de LAN sería 0,77. ¿Por qué? 0,23 más 0,77 ya me da 1. Y por acá tendría unas dos nuevas ramas para la aerolínea Avianca. Y vuelta aquí me dice que
el 89% de los vuelos de Avianca llegan sin retraso. Es decir, que la probabilidad de que no haya retraso es 0,89. Ese dato me está dando. Entonces pongo por acá 0,89. Entonces la probabilidad de que haya retraso sería acá 0,11. Aquí nos dan 5 incisos que podrían ser la posible respuesta de este literal. Tenemos literal A 0,2008, literal B 0,5485, literal C 0,1956, literal D 0,3866, literal E 0,7377. Entonces, con este diagrama de árbol, que bueno, no lo he hecho tan perfecto, pero se va a entender, aquí obviamente cada aerolínea tiene su probabilidad de que viajen en dicha aerolínea y cada aerolínea tiene sus dos ramitas que tienen la probabilidad de que esta línea se retrase o no se retrase. Entonces, la pregunta que nos dan dice, si un pasajero que viaja de Quito a Guayaquil llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado la línea LAN? Entonces aquí nos están preguntando, haciendo una pregunta de probabilidad condicional. Probabilidad condicional, la fórmula es la siguiente. Es decir, tenemos, suponiendo que no estamos en el caso del ejercicio, tenemos dos eventos A y B. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que se dé A dado que sucedió B. Esto se le llama probabilidad condicional. Es decir, que ¿cuál es la probabilidad de que suceda un nuevo evento dado que sucedió otro? Entonces, en este caso nosotros vamos a tener la misma situación en este problema. Y recuerden que la probabilidad condicional, la fórmula es la siguiente. Vamos a anotarle por acá. Probabilidad de que un evento A se dé, dado que sucedió un evento B, es igual a la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, dividido por la probabilidad de la condición. ¿Cuál va a ser la condición aquí? Va a ser el suceso B. Obviamente que si sucedió B, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A? Esa va a ser la condición. Entonces va a ser dividido por la probabilidad de B. Esta fórmula se le llama la famosa probabilidad condicional. Entonces, para utilizarla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nos dice que si un pasajero que viaja de Quito a Guayaquil llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado la línea LAN? Entonces lo que vamos a nosotros necesitar primero es cuál es la probabilidad de que un pasajero llegue tarde o con retraso. Sabiendo esta fórmula de aquí, entonces vamos a contestar dicha pregunta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por acá probabilidad de que se retrase o llegue tarde. ¿A qué va a ser igual? Primero que nada, como tengo tres aerolíneas, cada una tiene su probabilidad de llegar con retraso o tarde, entonces voy a encontrar lo siguiente: probabilidad de que viaje en la aerolínea TAME y llegue con retraso. ¿Esto a qué va a ser igual? Probabilidad de intersección es igual a la multiplicación de las probabilidades de los dos eventos, siempre y cuando los eventos sean independientes. En este caso se entendería que son independientes. Entonces sería probabilidad de que viaje en TAME sería 0,42. Y eso le multiplico por la probabilidad de que llegue con retraso. Sería por 0,21. Aquí vamos a utilizar nosotros calculadora para responder. Entonces vamos a decir lo siguiente. 0.42 por 0.21 nos da 0.0882. Es decir, que esta va a ser la probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME y llegue con retraso. Y de igual manera, la probabilidad para la siguiente aerolínea que viaje en la aerolínea LAN y llegue con retraso va a ser igual a ¿qué? Probabilidad de que tome la línea LAN es 0,32 multiplicado por la probabilidad de que llegue con retraso, en este caso sería por 0,23. ¿Y esto qué va a ser igual? 0.32 por 0.23 me da 0.0736. Y por último, la probabilidad de que haya tomado la aerolínea Avianca y que llegue con retraso, escribimos por acá, probabilidad de que haya tomado la línea Avianca y que llegue con retraso es igual a 0,26 la probabilidad de que haya tomado esa aerolínea multiplicado por la probabilidad de que haya llegado con retraso, que es 0,11. ¿Y esto cuánto me da? 0.26 por 0.11
me da 0.0286 o 0,0286. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llegue con retraso? No se sabe en qué aerolínea se tomó, entonces estamos tomando al azar en general. Entonces, por principio de adición, debería sumar estas tres probabilidades que acabo de encontrar. ¿Por qué? Porque así yo encontraría la probabilidad de que haya llegado con retraso a nivel general. Entonces, sumamos 0,0882 más 0,0736 y más 0,0286. Eso nos debe dar la probabilidad de que haya llegado con retraso. 0.0882 más 0.0736 y más 0.0286. Eso me da 0,1904. Esa es la probabilidad de que haya llegado con retraso. Pero ¿qué es lo que nos está preguntando? Si lo leemos detenidamente, dice, si un pasajero que viaja de Quito a Guayaquil llega tarde, es decir, que esta va a ser la condición, probabilidad de que haya llegado con retraso. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado la línea LAN? Entonces lo que nos están preguntando es lo siguiente, probabilidad de que haya tomado la aerolínea LAN, dado que llegó tarde o con retraso. Y lo abreviamos de esa forma, esta es la probabilidad de que haya tomado la aerolínea LAN, dado que llegó con retraso, y eso ya acabamos de encontrar acá. Como había mencionado la probabilidad condicional, nos dice la fórmula lo siguiente. Probabilidad de que haya tomado la aerolínea LAN, dado que llegó con retraso, es igual a la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, dividido para la probabilidad de la condición, que en este caso es que haya llegado tarde o con retraso. Eso es lo que yo debo escribir abreviado. Y esos datos ya tenemos. Probabilidad de que haya tomado la línea LAN y haya llegado con retraso, hemos obtenido aquí. Nos dio 0,0736, esa es la intersección, ¿no es cierto? 0,0736 dividido para la probabilidad de que haya llegado con retraso, también ya obtuve acá, nos dio 0.1904. Y entonces, si nosotros dividimos estos dos valores, me debe dar la respuesta de este inciso. 0.0736 dividido para 0.1904. Eso me da 0.3866 aproximadamente, si es que obviamente nos dan bastantes decimales, nos da 0.386554, pero como voy a tomar solo 4 decimales, redondeo y me debe dar 0,3866. Entonces, como tenemos 5 incisos, vemos cuál es el que tiene esa respuesta. Es efectivamente el literal D. El literal D tiene 0.3866. Así hemos contestado una pregunta utilizando el teorema de Bayes. Primero hacemos el diagrama de árbol, encontramos las respectivas intersecciones de lo que me interesa responder. Por ejemplo, en este caso me dice, si un pasajero que viaja de Quito a Guayaquil llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado la línea LAN? Es decir, que lo primero que debo tener yo son las intersecciones de cada aerolínea, su probabilidad con la probabilidad de que haya llegado tarde o con retraso. Hasta ahí sería una de las preguntas. Vamos a contestar una segunda pregunta. Hasta eso les dejo ahí la pantalla completa para que puedan ver todo el procedimiento respectivo. Y vamos a hacer más incisos. En este mismo ejercicio vamos a contestar más preguntas. Hasta ahí el literal A, utilizando el teorema de Bayes. Vamos con un literal B. El literal B nos dice lo siguiente. Hasta ahí espero también sus comentarios para ver qué tal, cómo se entiende este tema. Vamos a dejar el video grabado para que ustedes lo puedan ver detenidamente cuando necesiten contestar preguntas de probabilidad utilizando el teorema de Bayes. No nos vamos a olvidar de este diagrama y tampoco de estas probabilidades. Vamos a borrar solamente lo que ya he contestado, que es el inciso A. Entonces vamos a borrar. Y recuerden que aquí la mayoría de respuestas para contestar preguntas de probabilidad nosotros debemos saber fórmulas e interpretar los resultados. Entonces aquí ya tenemos el inciso A contestado, la pregunta número 1, dado el problema que está copiado en la parte superior de la pizarra. Vamos a contestar otra pregunta, voy a escribirla por acá. No voy a borrar el diagrama de árbol porque nos va a seguir, lo vamos a utilizar para contestar más preguntas.
Entonces tenemos el literal B. Dice que si un pasajero que viaja de Quito a Guayaquil no se retrasa, ¿cuál es la probabilidad de que haya viajado en TAM? Entonces, vamos a copiar por acá, literal B. Si un pasajero viaja de Quito a Guayaquil y no se retrasa, nos pregunta cuál es la probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAM. Listo. Y de igual manera para esta pregunta nos dan 5 incisos, vamos a copiarlos por acá y vamos a nosotros utilizar este diagrama de árbol igualmente para contestar las preguntas. El literal A me dice 0,2247 que podría ser la posible respuesta. El literal B me dice 0,4098. El literal C me dice 0,3821. El literal D me dice 0,2929 y el literal E me dice 0,1682. Muy bien, ahora intentamos la siguiente pregunta. Si un pasajero viaja de Quito a Guayaquil y no se retrasa, es decir, que no llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAM? Lo que hicimos aquí era para el inciso A, sabiendo que llega tarde, ¿no es cierto? ¿Cuál era la probabilidad de que haya tomado la aerolínea LAN? Ahora nos pregunta que haya tomado la aerolínea TAME, dado que no se retrasó. Es decir, lo que yo debo encontrar es lo siguiente: probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME, dado que no llegó tarde o no se retrasó. Eso es lo que nos dice el literal B. Esto es lo que debemos encontrar. Pero nosotros debemos encontrar con anticipación la probabilidad de la condición, es decir, la probabilidad de que no haya llegado tarde. ¿Cómo hacemos aquello? Pues habíamos encontrado la probabilidad de que llegue con retraso, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a encontrar la probabilidad de que no llegue con retraso. Es decir, que debo hacer el mismo procedimiento de las intersecciones para hablar en general cuál es la probabilidad de que no haya llegado con retraso o no haya llegado tarde. Es decir, probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME y no se retrasó es igual a ¿qué? La multiplicación de esas dos ramas. Probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME 0,42 multiplicado por la probabilidad de que no haya llegado con retraso en esa misma parte sería por 0,79. ¿Y eso a qué es igual? 0,42 por 0,79 me da 0,3318. Ahora hacemos lo mismo, probabilidad de que haya tomado la línea LAN y no llegó tarde o con retraso. Esto es igual, probabilidad de que haya tomado la aerolínea LAN es 0,32 multiplicado por la probabilidad de que no haya llegado con retraso, tenemos 0,77. ¿Eso cuánto nos da? 0,32 por 0,77 me da 0,2464. Y por último, la probabilidad de que haya tomado la aerolínea Avianca y no llegó tarde o con retraso. Esto es igual, probabilidad de que haya tomado la aerolínea Avianca es 0,26 multiplicado por la probabilidad de que no llegó con retraso es 0,89. Entonces multiplico estos dos valores, 0,26 por 0,89 me da 0,2314. Por principio de adición, probabilidad de que no haya llegado con retraso
sumamos estas tres probabilidades. ¿Por qué? Por principio de adición, porque en cualquiera de estas tres pudo haber llegado a tiempo, es decir, sin retraso, pero no en las tres. O sea, si un pasajero viajó en alguna aerolínea, no puede viajar en las tres. Para llegar de Quito a Guayaquil solo me basta tomar una aerolínea para llegar, nada más. Por eso principio de adición, porque solo uno de los tres eventos en este caso se deben dar. Entonces sumamos 0.3318 más 0.2464 más 0.2314. Eso me da 0,8096. Y ahora hagamos lo siguiente. Como en el primer inciso, en el inciso A, si ustedes recuerdan, habíamos encontrado que la probabilidad de que llegue con retraso era igual a 0,1904. Si ustedes suman estos dos valores, probabilidad de que no haya llegado con retraso más la probabilidad de que haya llegado con retraso, nos da 1. Entonces ya no era necesario hacer esto que hicimos ahorita. Hubiéramos hecho por complemento, es decir, probabilidad de que no haya llegado con retraso es igual a 1 menos la probabilidad de que haya llegado con retraso. Y ahí ya nos daba 0,8096 directamente. Ojo con eso, la intención es que nosotros seamos efectivos, optimicemos el tiempo para contestar las preguntas, porque recuerden, si es que estamos en un examen, necesitamos aprovechar el tiempo para contestar todas las preguntas. Entonces, aquí directamente pude haber hecho por complemento para encontrar la probabilidad de que no haya llegado con retraso, que es lo que necesito para contestar el inciso B. Entonces nos da 0,8096. Este dato vamos a tener en cuenta, 0,8096, que es la probabilidad de que no haya llegado con retraso. Probabilidad de que no haya llegado con retraso es 0,8096. Entonces, lo que nos están preguntando en este inciso, volvemos a leer. Si un pasajero viaja de Quito a Guayaquil y no se retrasa, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME? Entonces, probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME, dado que no se retrasó, sería lo correcto escribir. Recuerden que la condición siempre nos dan antes. Y lo que necesitamos encontrar nos dan después. Entonces, de esta manera es la forma correcta de escribir, porque no puedo escribir probabilidad de que no haya retraso, dado que tomó la aerolínea TAME. Eso no nos está preguntando. Entonces, probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME, dado que no se retrasó, es igual a la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, que ya tenemos aquí, que es 0,3318. Dividido para la probabilidad de la condición, es decir, probabilidad de que no se haya retrasado, que ya sacamos que es 0,8096. Y nosotros solamente dividimos 0.3318 dividido para 0.8096, eso me da 0,4098. Ahora vemos nuestras respuestas y vemos cuál es la que tiene ese valor. Y efectivamente es el literal B, 0,4098. Y así hemos contestado una segunda pregunta muy distinta al inciso A. Hasta aquí quiero leerles en los comentarios qué tal les está pareciendo la clase. ¿Se sigue viendo borroso o ya no, compañeros? Por favor me indican, muy amables. Acá me sale la señal que está perfecta. Pero bueno, hasta ahí vamos contestando el inciso B. Ahora vamos a ver el inciso C, que va a ser el último para contestar este ejercicio. Nos pregunta si es que un pasajero viaja de Quito a Guayaquil, ¿cuáles líneas son más probables de llegar tarde? Entonces esta va a ser la última pregunta de este inciso. Nos está preguntando, ¿cuáles son las aerolíneas que tienen más probabilidad de llegar con retraso o tarde? Entonces solamente analicemos el diagrama de árbol respectivo o solamente el literal o el ejercicio que nos está dando y vemos qué es lo que vamos a obtener de respuesta. Una tercera pregunta, un inciso B, líneas o aerolíneas más probables de llegar tarde. ¿Cuáles son las aerolíneas más probables de llegar tarde? Tenemos que 42% de TAME, los pasajeros prefieren la aerolínea TAME, pero la probabilidad de que llegue con retraso con TAME es 0,21.
Si nosotros habíamos multiplicado 0,42 por 0,21, tenía la probabilidad de que haya tomado la aerolínea TAME y llegue tarde. Entonces, ¿cuánto nos da? 0,42 por 0,21 me da 0,0882. Probabilidad de que haya tomado la aerolínea LAN y llegue tarde era 0,32 por 0,23. Esto nos daba 0,0736. Y probabilidad de que haya tomado la aerolínea Bianca y llegó tarde es 0,26 por 0,11. Esto es igual a 0,0286. Entonces, con estos valores nosotros ya podemos contestar esa pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuáles son las aerolíneas más probables de llegar tarde? Aquí identificamos que sería TAME y LAN. Y se entiende porque aquí tenemos la probabilidad de que haya retraso en la aerolínea Bianca es muy baja en comparación a la probabilidad de que haya tomado TAME y LAN y haya llegado tarde. Y nos da 0,0286 en esto. Entonces esta es una probabilidad muy baja. Entonces las más probables de llegar tarde son la aerolínea TAME y la aerolínea LAN. Entonces con esto ya hemos realizado otro ejercicio utilizando el teorema de Bayes.